Hola, ¿qué tal todos? Un gusto de que estén por aquí otra vez en Geniales. Es jueves, 6 de la tarde, ya es un horario conocido por todos. Esperamos que ahorita poco a poco se vayan uniendo, conectando. Y mientras pongo el link para que todos lo puedan ver en el muro. Bueno, ahorita. Y bueno, pues estoy algo emocionado, interesado igual que ustedes por este tema del futuro que tanto nos preocupa, que de alguna forma nos tiene que ocupar, pues para poder anticipar muchísimas cosas. El tema del futuro siempre causa incertidumbre, sobre todo en este tiempo que ya vamos a cumplir un año de pues una vida tan compleja, ¿no? Interesante en muchos aspectos, difíciles en otros, de cambios que han movido, podría decir, 180 grados muchas de nuestras vidas. El tema del futuro siempre nos lleva a una reflexión, incluso lo dije en los videos, ¿no? Estamos preocupados tanto por el pasado, recordamos tanto el pasado. Más o menos estamos conscientes del presente, pero nunca nos podemos a reflexionar sobre el futuro. Y bueno, estoy esperando aquí que se unan. Mientras voy saludando, Laura, ¿qué tal, Laura? Dani, Salomón, Mafer, Julieta, que están de diseño y negocios, Enen, Moni, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric, Silvia, ya se me bajaron por aquí, Francisco Ramírez, Mido Gro, Denise Moreno, Vanessa, Rafael, Ale, Andrea, un gusto que estén aquí. Y bueno, para ya no tardarnos más a este tema muy interesante y muchas cuestiones, pues tenemos una invitada que yo la admiro desde hace tiempo, desde escuchar sus primeras pláticas. Les podría decir que he aplicado varias de sus herramientas porque creo que tienen una relevancia importante sobre todo en mi caso, en lo que es innovación. Les platico un poquitito de ella. Ella es analista de tendencias y estratega internacional del futuro. Es la primera latinoamericana en obtener la certificación como estratega del futuro, fundadora y CEO de Oráculo, consultora en prospectiva, dedicada al análisis sistémico de las tendencias globales y su impacto en los valores sociales y el diseño de escenarios futuros alternativos. Ella ha tenido estudios de doctorado de dirección estratégica en Londres, Inglaterra, máster en gestión del diseño y semiótica en la Ciudad de México. Ha sido miembro de la Asociación Global de Futuristas Profesionales. Vean todos estos conceptos que no son típicos a lo mejor de escucharlos. Ha sido conferencista TED en el 2019. Asesora de gobiernos municipales, estatales, empresas, emprendedores en su proceso de visión a largo plazo y diseño de futuros. Pero sobre todo es nadadora, siempre nadadora, y es mamá y porrista de Fer y Eugenio, y por lo que veo le apasiona mucho ser mamá. Aquí está con nosotros Claudia. Bienvenida, Claudia. Un gusto que estés aquí en Geniales. Hola Gerardo, no, hombre, muchas gracias a ti, gracias por esa introducción. Aquí estamos. Saludos a todos, me da mucho gusto estar en tu programa. Pues es un programa que ya le hacía falta hablar del futuro, ¿vale? Hemos estado hablando del pasado, hemos hablado del duelo, del propósito de la vida, que es súper importante, del emprendimiento, bueno, varios temas, pero todo en dirección del ayer y del hoy. Pero ningún programa hemos tenido con una dirección
de futuro. Entonces creo que es el primero y pues bueno, vamos a comenzar. Yo los invito a todos que estén súper atentos. En algunos momentos vamos a estar poniendo las preguntas y la participación de todos ustedes. Y pues bueno, yo quisiera saber un poquito de ti, Claudia. Muy brevemente, ¿cómo llegas a esta parte de analizar el futuro? Como lo mencioné, es algo atípico, un analista del futuro, estratega. Si a mí me dicen futuro, pensaría que es el mago que tiene el cristal, algo con un sentido muy místico, pero no sé, platícanos poquito. Claro que sí, sí, tienes razón. Siempre el título suena como Claudia va a venir con la bola de cristal, ¿no? Y pues no, vamos a ir ahí ahorita aclarando un poco. Pero bueno, ¿cómo inicié todo esto? Pues bueno, yo estudié, mi carrera base es diseño gráfico hace muchos, muchos años, hace 25 años, o sea que no se parece nada. La gente se ríe, pero es verdad, o sea, cuando yo estudié diseño salió la primer Mac. Entonces a mí todavía me tocó llevar diseño editorial con letritas de letraset que había que pegar. Entonces estudiar diseño en mi época a lo que es hoy es totalmente diferente y que bueno, que ha revolucionado, ¿no? Y siempre me quedé con la inquietud de que había algo más allá que solamente la estética o la parte gráfica y por eso después me interesé en la semiótica. Conocí al doctor Román Esqueda, que todavía hoy es mi gran amigo, es mi socio, trabajamos juntos muchas cosas, él además ya está en neurociencias y me encanta, ¿no? Y con él tuve el gusanito de entender esto, ¿no? De lo que son los significados, que tienen que ver con las interpretaciones de las personas. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, pero es que todavía hay algo, o sea, porque las personas reaccionamos, nos dirigimos, tomamos decisiones, diseñamos cosas, ¿no? ¿En base a qué? Pues bueno, ahí había tendencias. Pues me fui a Barcelona, estudié también una especialidad en análisis de tendencias y siempre estaban enfocadas a moda, ¿no? A diseño de moda. Y siendo leonés, pues decías calzado. Y igual yo decía, no, no, pero es que esto es algo más, ¿no? Tiene que haber más cosas. Y pues de ahí me ha llevado a seguir estudiando y queriendo ver otras cosas más. Entonces, pues sí, me fui a Suecia y logré ahí hacer una certificación de lo que es estudio y analista de futuros, porque las tendencias son lo que dirigen el futuro, ¿no? Y aún así, las tendencias tienen un gran papel de incertidumbre, pero con la incertidumbre se puede hacer muchísima planeación en anticipación. Son herramientas súper útiles para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, con esta certificación, la metodología, después propuse unos ajustes a la metodología o cómo utilizar la metodología de estudio de futuros, porque es una metodología profesional, hay que saber de etnografía, hay que saber varias otras especialidades. Y esta interpretación de la metodología para poder planear una ciudad de cara al futuro a partir de las tendencias globales fue lo que me hizo hacer el doctorado, ¿no? Entonces, mi doctorado tiene el cómo se aplica el estudio de futuros en metodologías de prospectiva que no son únicamente proyecciones lineales como se venía haciendo, sobre todo en nuestro país. En nuestro país es nuevo, más sin embargo en otros países no. ¿No? Los países nórdicos tienen más de 30 años utilizando esto, los americanos un poco menos, pero también más de 15, 20 años, ¿no? Entonces, sí es algo nuevo, sí, bien tienes razón, ¿no? Cuando dices estudia el futuro es como esotérico, pero no, es un conjunto de todo esto, ¿no? De hecho, la base sí es el diseño de soluciones, ¿no? Entonces, como una carrera base te abre esa inquietud de ver algo más y seguir adelante y estudiando cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha llevado hoy, pues, a ser un especialista en estudio de tendencias, claro. Estudio de futuros. Claro, y por supuesto, en algún momento vamos a pasar por ahí, donde pueden leer en algún momento más respecto a tendencias, este análisis de futuros. Pero mira nada más qué curioso que yo hablo de futuros. Desde que te escuché ya hablo de futuros y no de futuro. ¿Por qué no hablar de futuro en sí y hablar de futuros? Me parece genial y eso es porque tú eres muy observador.
como buen diseñador, eres observador. Y efectivamente, es que deben ser futuros en plural. ¿Y por qué es esto? Porque no es un futuro, no existe uno. No hay algo lineal de cara al futuro. Por eso es que también las metodologías de prospectiva fallan mucho cuando las hacemos como una proyección lineal, ¿no? Que decimos, es que hay un escenario de A a B y es el bueno, el mediano y el malo. Es que no existen las líneas rectas. Hay tantos factores hoy que se entrelazan para que esa línea se dé de otra manera, que por eso es que son futuros. Y además los futuros son alternativas, que todas dependen de varias acciones o decisiones que tú tomas en el presente, ¿no? Entonces, por eso es cierto, o sea, el pasado importa, el presente estás en él, ¿no? Pero el futuro depende y está atado al presente. O sea, son dos cosas que no se pueden separar, pero son futuros en plural, porque para ti es uno, para mí es otro. O sea, todos tenemos un futuro diferente y además la buena noticia que siempre les digo es que lo podemos diseñar, porque sí está influenciado por las acciones del presente. Ok, ¿y cómo llegas? Yo podría decir, Claudia, que tu análisis, tus metodologías se acercan mucho a las ciencias incluso, bueno, ciencias sociales, por supuesto, ciencias naturales exactas, porque también parte de la observación de fenómenos, de comportamientos. ¿Cómo obtienes, ya para quitar paradigma del futuro místico, cómo obtienes esta información? ¿A través de la economía o especialistas que tienen que ver con la economía, la sociología? No sé, que nos cuentes un poquito de esto. Sí, mira, normalmente es todo un equipo de trabajo, ¿no? Pero a grandes rasgos, lo que tú tienes que estudiar es bajo, las siglas en inglés se llama Episode plus M, que es economía, política, sociología, ecología, media, todo lo que tiene que ver, o sea, es todo un conjunto de situaciones, ¿no? O sea, las megatendencias, porque también los términos aquí importan, que en una tendencia hay megatendencias, macrotendencias, microtendencias, y bueno, sin meternos en los detalles que son complejos, pero importante, las megatendencias es todo aquello en todas estas áreas que suceden en el mundo exterior y de lo cual tú no tienes control y sin embargo influencian tu mundo interno y además de influenciar tu mundo interno, tienen un impacto importante en una estructura social y de largo plazo, ¿ok? Entonces sí, o sea, es un conjunto de observadores. O sea, uno de mis colegas tiene una silla en la UNESCO, por ejemplo, yo soy invitada de repente al World Economic Forum, porque lo que vemos es todo. Hay economistas, hay sociólogos, hay ecologistas, hay jóvenes, global shapers, o sea, todo eso se rastrea. Hoy también hay algoritmos, hoy también data scientist es muy importante para esto, ¿no? Pero no para una predicción, que eso es muy importante. O sea, el futuro no se predice. El futuro se previsualiza a partir de monitorear justamente todo un paquete de situaciones de diferentes áreas, ¿no? Y de ahí es que se hacen los radares de tendencias, ¿no? Que la gente que después pueda entrar a mi blog va a ver que tenemos radares, porque es eso, son entes vivos que se mueven, se tienen que monitorear todo el tiempo. Y como tú dices, ¿no? Muchas veces estos futuros alternativos tienen coincidencias en ciertas áreas, ¿no? Y también son movibles. O sea, en algún momento puede ser que este análisis que se haga de alguna tendencia, de alguna alternativa, puede ser que se mueva, puede ser que cambie. ¿Es correcto esta percepción que tengo? Sí, justo, Gerardo, eso fue lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, sí existe un radar de riesgos, podrías decirlo así, y un radar de tendencias. Sí se previsualizan a 10 años cuáles son los siguientes riesgos como tal, ¿no? Y si todos lo supiéramos, justamente trabajaríamos el diseño y la innovación dirigida a anticipar esas situaciones de riesgo y convertirlas en oportunidad, ¿no? La pandemia no para todos fue un riesgo, al contrario, o sea, para muchos fue una situación de oportunidad
porque abrió otras cosas y otras ventanas. El problema es cuántos estaban preparados. Ahora, la incertidumbre sí existe, ¿no? O sea, este radar por eso es un ente vivo. Esto que tú dices, se mueven y se aceleran. Claro, la pandemia estaba y además sigue estando porque va a haber más. El problema es que no sabemos cuándo ni de qué dimensión, ¿no? O sea, ese es el problema. Más, sin embargo, los radares te ayudan a tenerlos en el mapa, a previsualizar, ¿no? Y esto es lo que se llama en términos de estudio de futuros, o sea, te ayuda a quitar tus puntos ciegos, que son los elefantes negros, ¿no? Los black elephants, en términos de estudios de futuros, dice, son eventos extremadamente probables y ampliamente predichos que generalmente son ignorados por la sociedad. Entonces, si tú mantuvieras la cultura de anticipación, de saber leer estos radares, de analizar tendencias, tú tendrías en anticipación muchas situaciones y no nos tomaría como nos tomó esta situación, ¿no? O sea, la gente que tenía trabajando conmigo algunos años me decía, Claudia, es verdad, ya nos habías dicho lo de las pandemias. Sí, claro, ¿no? El sector turismo me lo decía, es que sí lo vimos, pero te sonaba como, eso sucederá en Asia. Nunca pensamos la dimensión que tuvo. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Y a qué le debes? Y ahorita vamos a entrar a este tema de pandemias y de próximas pandemias. O sea, a mí me dices próximas pandemias y digo, espérame, es que todavía ni siquiera me agarro la onda de esta y como que va a haber otras. Y yo creo que mucha gente coincide conmigo. No, espérame, estoy apenas acomodándome, a pesar de que fue en muchas de las cuestiones triste. Pero vamos a hablar ahorita que es de un cambio, creo de los cambios más radicales, más disruptivos posiblemente que tuvimos. Entonces, va a haber más pandemias. Antes de empezar esta parte de las pandemias y analizar, y no sé si esté bien el término, al final el título del banner decía pandemias porque es como ya, es un lenguaje que todos tenemos, pero no sé si sea correcto. Y ahorita tú me lo vas a decir. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de México? O sea, México, las empresas, el gobierno, gente que a lo mejor puede tener un poco más esta información. ¿Qué pasaría? ¿No voltearon a ver estas tendencias? Como que la vieron de ladito y hay otras prioridades. Yo me imagino que ante este panorama que hemos tenido, pues ahora sí ya se debe de poner estas luces, ¿no? En planificar. Sí, justamente. Bueno, mira, no podríamos hablar exclusivamente de México. O sea, realmente al mundo la dimensión de la pandemia sí fue algo que estuvo fuera de una proporción que se consideraba, ¿no? Eh, Sin embargo, si te fijas, hubo países que reaccionan de distintas maneras. Y ahí sí hay algo muy importante, ¿no? O sea, esta capacidad de reacción sí es importante. Y quien tenía anticipación reaccionó más rápido, ¿no? O quien tenía antecedentes históricos, Okay. por ejemplo, Asia. Asia, que ya había tenido pandemias, ya había preparado un sistema sanitario, ya entendían que era distanciamiento social. Y sin embargo, a todos los que nos costó aprender eso, nos tardamos más, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que el futuro se puede preensayar. O sea, como tú bien decías, es que lo siguiente es otra pandemia. Bueno, puede llamarse pandemia o puede llamarse riesgo. Los previsibles tienen que ver con cambio climático, por ejemplo. Y esto no me digas que no es nuevo. O sea, está anunciado desde hace 20 años. Y sin embargo, ese va a ser el siguiente reto grande global al que nos vamos a enfrentar. Y lo sabemos. Pero hay quien ya trabaja para ello, ya hay toda una cultura empresarial, ya empieza a haber nuevos impuestos, ya empieza a haber trackings para ver tu huella de carbono si viajas, etcétera, ¿no? Y sin embargo nosotros seguimos sin hacer. Entonces, cuando llegue o cuando venga la regulación, vamos a reaccionar, ¿no? Entonces, a esto me refiero con que los retos previsibles te ayudan a anticipar y estarías mejor preparado, tal vez no al 100% en la dimensión, Claro. pero sí mejor, ¿no? O sea, por eso dicen que los futuros se preensayan. Cuando tú puedes hacer escenarios, estos son los escenarios alternativos de si sucede así, yo en dónde estoy, qué puedo preparar para esas situaciones, es un preensayar los futuros, es diseñar un futuro a partir de esos riesgos que puede haber, ¿no? Y cómo los vuelves oportunidad, porque no es solo la parte negativa. O sea, efectivamente, claro, la pandemia es triste, sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas, pero como decimos, también fue un abrir
de ojos a situaciones que veníamos arrastrando, ¿no? La semana pasada tuve una conferencia donde estuvo el representante de México del grupo WHO, de lo que es WHO, o sea, de Health Society, y justamente él decía, a México se le aplaude que fue quien más hospitales convirtió COVID, ¿no? Pero eso también deja ver la deficiencia sanitaria que tenía, ¿no? Porque lo tuvo que hacer en reacción. Más sin embargo, es porque por habitante no tenemos la suficiente capacidad sanitaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente crisis? Y si ya nos preparamos o no, si es cambio climático, ¿qué impacta a nosotros? ¿Qué le impacta a México? ¿Qué le impacta a nuestra ciudad? ¿A nuestro modelo de negocios? Como diseñadores, ¿cuál es nuestro rol? ¿No? Porque ya sabemos que esa es la siguiente. Entonces, por eso es, dejemos de poner barreras al futuro, por eso es sin miedo, ¿no? Y me gustaba tu título, por eso es que no es a las pandemias con miedo, pues no, es los retos sin miedo. ¿Y qué te puede quitar el miedo? Justamente la información, esta cultura de anticipación y de análisis y de perspectiva, ¿no? Exacto. Sí, mira, incluso aquí Mauricio dice, no más pandemias, que es un tema tan sensible, claro, y que todavía no lo hemos hecho, pero al final queda claro que no solo porque vaya a haber ya una misma pandemia, un mismo virus con las características similares, sino estar preparados a futuros posibles, ¿no? Eventos. Tú dices que algo tan evidente es el cambio climático. Y esto ya es parte de la conciencia ciudadana, ¿no? Ya está tan permeado que ahora corresponde al actuar de las personas que tenemos que hacer también. Me gustaría que antes de empezar con qué tenemos que hacer, Claudia, ¿qué recomendarías tú? Nos dijeras dónde podemos leer más artículos referente a tendencias. Incluso lo podemos poner aquí. Mira, yo creo que es muy importante explicarle a la gente qué tiene que ver, ¿no? O sea, yo decía que no quería entrar en muchos términos, pero sí es importante. Fíjate, normalmente cuando decimos vamos a buscar tendencias, buscamos tendencias, la palabra en general, ¿no? Y pues dependiendo la fuente te van a decir tendencias 2021, wow, ¿no? Y las ves y es un listado. A ver, tendencias 2021 es hoy. Eso te va a ayudar poco para anticipar, ¿me entiendes? Okay. Y normalmente en ese paquete de información hay innovaciones. Que entendamos que una innovación es una respuesta a una tendencia de una forma creativa, ¿ok? Pero eso ya está innovado, ya está creado. Tú puedes modificarla, puedes mejorarla, sí, pero esta sigues estando en una actitud de reacción, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que aprender a ver? Aquellas megatendencias que suceden en un mundo exterior y que aunque a veces las ves ajenas a ti, el proceso es, ok, esa megatendencia, ¿qué implicaría para mí? ¿Qué nivel de incertidumbre tiene? ¿No? Y entonces empiezas a descifrar más información. ¿Esto cómo se hace? Pues sí tienes que saber leer buenas fuentes, ¿no? Descifrarlas, pero el ir al cine, el ver programas, el seguir el World Economic Forum, por ejemplo, eventos internacionales, claro, escuchar a los líderes, pero yo a veces digo hasta ver los Óscares y los Global Awards, ahí ve uno sí. El tema, ¿no? Que tratan, qué está viviendo una sociedad, qué queremos, qué cambios hay, ¿no? Esta búsqueda de la igualdad y va más allá de igualdad nada más de género, estamos hablando de muchas otras cosas, inclusión es el siguiente paso. Entonces, es saber observar los cambios estructurales de una sociedad. Esas son las megatendencias, ¿no? Si pensamos que tendencias son innovaciones tecnológicas, estamos en un error. O sea, okay. Una innovación tecnológica es una innovación, ¿sí me entiendes? Es una mejora, es una respuesta a una necesidad. Lo que tienes que ver es de cara al futuro, como este gran reto que digo yo es cambio climático, bueno, ¿qué necesidades va a generar en 10 años? ¿Qué expectativas va a generar? Y de ahí salen ideas creativas, modelos de negocios, soluciones, formas de gobierno, políticas públicas, en anticipación a, ¿ok? Entonces es muy importante saber qué información vemos, ¿no? Por eso decía si son microtendencias, si son innovaciones o si realmente estamos viendo megatendencias
futuras y que suceden en el mundo exterior, no en nuestro mundo interno. Ok, sí, qué bueno que aclaras este punto como paréntesis de lo que es una macro tendencia. ¿Y qué características, para cerrar este gran paréntesis, tiene una macro tendencia para, a lo mejor... Mega. Perdón, mega tendencia. Es que la mega... otra. Ajá, la mega es la que sucede en el mundo exterior, contigo y sin ti, así les digo yo, más sin embargo, es la que influencia a todas las demás, que puede ser una macro tendencia, que es tu mundo medio, tu sector, tu país, y una micro tendencia, que sí es tu producto, tu sector. ¿Sí me entiendes? Pero todas ellas vienen de una más grande, siempre les digo, hay una bola más grande, ¿no? Que es la mega tendencia global, es de largo plazo, impacta todo un modelo de estructura social, ¿no? Después existen las macro y después las micros. Y las innovaciones son las soluciones a esas grandes necesidades y expectativas. Ahora, claro, entre más grande es el cono, hay más incertidumbre, eso es cierto. Por eso el futuro no busca predecir y por eso el futuro no es lineal, ni las tendencias son lineales, pero tenerlas en un mapa, en un radar, te ayuda a saber cuáles se mueven y entonces si generas acciones de corto plazo o estrategias o estás diseñando una visión de largo plazo. Ya con esto nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Puedo irme por aquí, puedo tomar este camino y sé que hay estos riesgos o estas oportunidades. Vas a lanzar, vamos a cumplir ¿cuánto tiempo de lo de la pandemia? ¿Un año? Oficialmente ayer 16 de marzo fue un año de la pandemia y sí, justo, bueno, Oráculo se ha dedicado a hacer esta información fácil para las personas y para público que no es especialista en tendencias, ¿no? El proyecto de Oráculo, que es una página web que es una tienda de contenidos y se llama tienda porque hay algunos con costo, pero la mayoría son gratuitos, o sea, vale la pena. Nosotros ahí cada mes ponemos 5 tarjetas de tendencias, tenemos un mapa y un radar al 2030 con las 16 megatendencias, por ejemplo. Tenemos cápsulas que se llaman Learning Snacks y los Learning Snacks son eso, en un snack de 4 o 5 diapositivas aprendes una metodología, ¿no? De cómo analizar las tendencias, de qué hacer con ellas, cómo hago escenarios. Y justamente la semana que viene se lanza a un año cómo hacer los escenarios y todo un ejemplo de los escenarios post-COVID. O sea, cómo rediseñamos el nunca normal. Porque, bueno, sí, ¿qué es normal, no? O sea, este concepto de normal también habría que actualizarlo. El nunca normal, y eso iba a preguntar, que va a ser parte de tu tema. El nunca normal, percibo e interpreto que ese normal ya no va a existir. Ese normal que conocemos, ese normal que nos apegamos tanto y que hay veces añoramos tanto, por este análisis que se ha hecho, bye. ¿Es correcto? Sí, pero mira, es que hay que entenderlo de otra manera, Gerardo. Lo que pasa es que lo que puede ser normal es bajo un contexto, que de hecho es hasta personal, ¿no? Entonces, si tú consideras por qué no va a ser el nunca normal, porque claro, nunca volvemos al pasado, ¿no? Entonces, estos son los tiempos postnormales. Y en los tiempos postnormales son aquellos que son poco comunes y dominan cosas que son poco comunes y se entrelaza con nuevas cosas. Entonces, es lo que hoy se vive y de momento parece caótico, ¿no? O sea, parece un caos. Sí. Pero la teoría te dice que todo sistema en un caos se puede pasar a otra siguiente dimensión, ¿no? Que es cuando se reestructura. Entonces, la pandemia fue lo que hizo, ¿no? O sea, en un aparente caos, efectivamente, lo que está haciendo es generando una nueva sociedad. O sea, y sí es una gran oportunidad, por eso la palabra, ¿no? Es un reseteo. Y efectivamente lo es, ¿no? O sea, el cambio más grande que tiene es en cuanto a conciencia social de muchas situaciones, ¿no? Y de muchas cosas que ya estaban, que no son consecuencia de la pandemia, sino la pandemia las hizo muy evidentes, ¿no? Que esa es la diferencia. No los logramos visualizar, o sea, estaban entre nosotros, pero realmente no logramos y también a veces no queríamos identificar, ¿no?
estaban ahí y como que le dábamos la vuelta en el caso de la pandemia. Claudia, si me permites, vamos a leer. Aquí tenemos, bueno, dice Teresa Ramírez, gracias, es especial y entender cómo prepararme para el futuro. Muy inteligente, Claudia. Me encanta, Jerry, bendiciones, saludos. Teresa Ligia dice, la liga de los snacks, por favor, ve, utilizas conceptos que son bien pegadores. La liga de los snacks, yo creo que en un momento les puedes pasar también pues sí, la liga de tu blog y de tu sitio. Buenas noches, Janet está desde Chile, Geo, Mos, Gina, definitivamente es nunca normal porque esta situación que estamos viviendo nos cambió a todos y en muchos creo que para bien. Creo que eso es visión positiva, ¿no? De tomar esta como un área de oportunidad, todas las situaciones tan complejas. Paul, hermano, Claudia, Paul es mi hermano. Claudia, saludos, muy claro lo que dices. Lo normal es muy particular, cada quien lo lleva de diferente manera. Pues gracias por entre saludos y confirmar muchas cosas que dijo Claudia. Claudia, voy a leer textos, citarte, que me llamó la atención para comenzar con esas herramientas. En el escrito que me hiciste favor de compartir. Con la pandemia, la creatividad y la sabiduría han hecho una explosión positiva en cadena. Pero estamos en ella. Hay un deseo global común por usar este gran fallo del sistema. No solo para hacer un reseteo, sino un verdadero restart. Recomienzo. ¿Qué significa esta frase que se me hizo un tanto filosófica, de verdad? Muy interesante. No, es que es verdad. O sea, sí creo que una situación como esta de crisis sí nos llevó a una creatividad. Pero sí tengo que decirlo honestamente, el problema es a dónde vamos a dirigir la creatividad, ¿no? O sea, los mexicanos se caracterizan por ser creativos y sin embargo cuando ves los rankings de diferentes cosas, innovación, competitividad, no estamos. Entonces dices, ¿dónde está la creatividad? ¿No? ¿Dónde? El tema es ese, es a dónde la estamos dirigiendo. Hoy tiene que ser con sentido, con propósito, ¿no? Por eso es que digo, bueno, fue una explosión de creatividad, pero estamos en ella. O sea, parece que son los demás los que generaron las soluciones y la inercia te lleva a eso, ¿no? O sea, es este efecto que estás en el tren que está frenado, pero como los demás se mueven, tú crees que también te estás moviendo, ¿no? Y sin embargo, no es así o no es a la misma velocidad. Entonces, es algo que sí tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, el propósito, ¿cuál es de nuestra creatividad? Hay algo muy interesante, ¿no? Que el otro día veía, que es realmente la innovación disruptiva. Y pensamos que la innovación disruptiva es crear algo totalmente nuevo. Y sin embargo, no es así. La innovación disruptiva tiene que ver con cómo hago accesible algo que no era accesible, por diferentes razones, que puede ser precio, distribución, problemas de equidad, ¿no? Esa es la verdadera disrupción. Entonces, la creatividad tiene que ir en ese sentido. ¿Cómo le hago mejor la vida a aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces, para mí esta es la explosión y esta es la oportunidad. Entonces, ¿realmente estamos en ella o no? ¿Sí? O sea, eso es lo que nos faltaría ver. ¿Esto qué evidenció? Como esto que decía, pues una falta de capacidad sanitaria. ¿Y qué otras cosas más? Hay desigualdades enormes, ¿no? O sea, como decimos, el home office está padrísimo para unos, pero no para otros. Y aunque estuviera padrísimo para alguien que quiere, a lo mejor no fue una oportunidad porque desde la desigualdad de las casas no lo permitió, ¿no? Entonces, esa es la creatividad. O sea, tendría que estar dirigida a solucionar estos grandes problemas y estos grandes retos. Por eso para mí es un verdadero reseteo, ¿no? Lo que podemos hacer. ¿Y qué podríamos hacer si nos puedes compartir, qué nos recomendarías, estas herramientas, como lo decía el banner, ante estos futuros, ante estos posibles eventos que pueden ocurrir?
Ok, bueno, mira, hay algo muy importante, ¿no? Que siempre, eh, además es algo que inquieta mucho a las personas. O sea, ¿cómo en una situación en la que me encuentro hoy tan difícil me pides planear el futuro? Si tengo que sacar el presente adelante, ¿no? Bueno, siempre les digo que es como un sub y baja, este juego de niños, ¿no? Efectivamente, tú tienes que tener a las dos personas, a alguien con pies aquí y a alguien con pies acá, y entonces brinca y se vuelve el balance. Pero si solamente hay una persona en el presente, es tanto el peso que tú jamás te fijas que hay allá. Y por más que brinques, vas a regresar al mismo lugar, ¿no? Entonces, por eso el primer paso sí es aprender a ver esas tendencias globales, aprender a ver esos grandes retos a 10 años, cuáles son los más posibles, los más probables, y de ahí hacer una reflexión, ¿a dónde dirijo mi creatividad? La creatividad tiene que ir dirigida a que tú puedas identificar de las tendencias, no solamente conocerlas y que estén padres o te asusten, sino qué consecuencias van a traer para mí, para mi negocio, para mi ciudad, para mi país, y qué alternativas hay para crear un futuro deseable, probable y después se vuelve plausible. Y también si podemos hacer un escenario de algo que no queremos que suceda, el no deseable a veces da miedo, pero cuando lo logras escribir en una narrativa a partir de las tendencias que te dan miedo, después puedes generar estrategias de anticipación. Por eso es que digo, no es crear barreras, es crear hoy qué tienes que hacer de cara al futuro, el positivo y el negativo. Por eso los escenarios son de crecimiento, de desarrollo, de colapso, efectivamente, pero cuando aprendes a describir esas narrativas, entonces pasas a la fase creativa, que es de soluciones, y el corto plazo serán acciones, ¿no? Pero por eso digo que tus pies de acciones sí tienen que ser esos brincos suficientemente grandes para que también alcances tus metas de futuro, ¿no? Ahora, la inactividad también tiene acciones en el futuro, ¿no? O sea, el decir, pero aquí mejor me quedo, pues también tiene, ¿no? Sus consecuencias en el futuro. A que alguien lo solucione y ya lo más como, pues sí, ¿no? Es esperar el camino que alguien lo abra y seguimos. Pues dicen que hay dos futuros, y ahí te voy a decir, uno que en inglés es pull, o sea, el que te jala, y otro que es push, es aquel que tú empujas, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres? Uno te va a hacer siempre reactivo. Nuestra cultura de reacción es buena. Entonces, si tu creatividad es para reacción, puede ser, ¿no? Pero las diferencias en los gaps y en los rankings de competitividad y de muchas otras cosas tienen que ver con un factor que de hecho hoy se mide y se llama future readiness. ¿Qué tanta capacidad tiene un país, una sociedad, una persona de anticipar? Y se llama future readiness. Y tiene que ver con todas estas metodologías, por eso es importante, ¿no? O sea, una sociedad es resiliente en cuanto a su capacidad de anticipación y en cuanto a su información. Oye, Claudia, y en este primer punto de analizar, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo se puede anticipar en cualquier área, ya sea economía, trabajo, cualquiera que sea, de cómo nos podríamos anticipar de alguna tendencia que tú observes y que digas, aquí está este panorama? Mira, podemos hablar de esta gran megatendencia que se llama sustentabilidad, ¿no? Y hoy tiene tantas aristas, o sea, de ahí se han desprendido. Pero, por ejemplo, una tendencia de ahí son las V Corps. Una V Corporation es qué tan buena es tu corporación. Y buena en el sentido de redefinición de su propósito bajo pilares que hoy son muy diferentes y que incluyen persona, ¿no? Creación de valor en tu entorno, el medio ambiente y la regeneración de tu medio ambiente. No es solamente la protección, sino la regeneración. Y todo eso ya cae en la responsabilidad particular de las corporaciones. Y eso se va a empezar a medir, ¿no? Y los tratados, los comercios, las exportaciones van a tener que ver con ese tipo de certificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto ya lo vio mi empresa? ¿Qué tanto yo ya mido mi impacto medioambiental? ¿Qué tanto yo ya mido la creación de valor en mi sociedad con lo que yo hoy hago? Si no lo estoy haciendo y al rato me lo van a pedir o las métricas, voy a ir muy tarde, porque ya los negocios van a ser para aquellos que ya lo hicieron. Entonces, eso es anticipar. Sí. ¿Y por qué sucedió? Pues porque el gran reto sí sabemos que es cambio climático. Ya sabemos que la siguiente crisis es cambio climático.
Entonces, de ahí se vienen todas las acciones que hoy tendrías que estar haciendo en el presente, no hasta que se te venga el problema, ¿no? Entonces, esa es como una mega tendencia que se llama sustentabilidad y todos creemos saber la sustentabilidad, como ya hay cosas muy particulares, ¿no? Que incluso ya también se empiezan a adaptar a las regiones, a este gran tema, ya se empieza a capitalizar, ¿no? Se empieza a aplicar a diferentes contextos. ¿Cuál sería la otra, Clau? Bueno, la otra sí se llama, dicen Future Literacy, y Future Literacy tiene que ver con saber entender el lenguaje de futuro, ¿no? O sea, como estas cosas que te digo, es que hay hasta nuevas palabras, o sea, ¿por qué no sustentabilidad y por qué regeneración? Bueno, porque hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es el tema de inclusión y hacia dónde va? O sea, el estudio de futuros te hace tener que aprender un nuevo lenguaje. Entonces, también creo que eso es importante. Entre más sepamos saber distinguir qué estudiamos, qué vemos, qué analizamos, qué leemos, nos ayuda también a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ese es otro paso muy importante que creo que también vale la pena. Y porque con él, justamente al principio yo dije, se preensaya el futuro, ¿no? Es que el diseño de escenarios, que es a partir de entender los retos, hacer los escenarios, va a implicar un nuevo lenguaje, ¿no? Con la pandemia aprendimos nuevas cosas. Nadie sabía que era una prueba PCR, ¿no? Por ejemplo, era como algo muy específico, pues de solo los médicos, ¿no? Hoy todos mundo sabemos la diferencia, ¿no? Entre una PCR, una de antígeno, no, hombre, ¿no? Generó un nuevo lenguaje. Sí. Entonces, bueno, ¿qué nuevo lenguaje puede generar las siguientes tendencias o las siguientes retos que tenemos? Porque hay que aprender a usarlo para también generar las soluciones, para pensar en esos escenarios, ¿no? Este segundo serie, tienes toda la razón. O sea, creo que en este momento lo que es esta gran caja de lenguaje sí se amplió, porque era necesario entender qué estaba pasando, qué era lo que teníamos que aplicar, a qué nos estábamos enfrentando. Voy a leer antes de seguir con la tercera. Mariana nos pone, tuvimos que adaptar y reconstruir nuestra forma de vida y de pensar para que funcionara. O lo seguimos intentando. Creo que es desde las dos, ¿no? Tuvimos que y seguimos aprendiendo también. Tienes razón. Bueno, ¿sabes? Eso me deja decirles otra gran tendencia. La siguiente tendencia se llama lifelong learning, que es aprendizaje de por vida. O sea, este ciclo de vida de estudio, trabajo y me retiro, ya no va a existir. Hoy estudio, me retiro, trabajo, vuelvo a estudiar. O sea, hay muchas cosas intermedias porque el aprendizaje tiene que ser de por vida. O sea, es algo que sí tiene que tener continuidad. No paramos porque tenemos que reaprender todas las nuevas situaciones que suceden, ¿no? Esa es parte de la flexibilidad y de la resiliencia. Sí, tienes toda la razón. Yo ahorita que estabas diciendo, estaba pensando en mi literal es, ya no voy a estudiar y después encuentras algo y estudias y después ya estás como más quieto y después cambias. Ya no es tan lineal. Recuerdo exactamente que era, vas a estudiar algo para toda la vida. O sea, ya es, yo creo que la primera parte que estudias detona, puedes detonar para muchas otras cosas, o puede ser que no sabemos. Y me está gustando mucho que des como ejemplo de diferentes tendencias, porque conectamos de una manera más fácil. ¿Cuál sería, en cuál vamos? ¿La segunda? ¿Cuál sería la tercera? Si vamos en la tercera. La tercera, bueno, ya primero dije que analices, después que tengas un nuevo lenguaje, y la tercera sería hacer los escenarios, ¿no? Que también en la charla ya lo hemos platicado. O sea, sí es muy importante sí hacerlos. O sea, el hacerlos y plasmarlos por escrito con una narrativa sí te deja pasar al último paso, ¿no? Porque la gente dice, es que ¿cómo aterrizo? ¿Qué hago con todo este paquete de tendencias, no? A veces hacemos sesiones donde presento 25 tarjetas de tendencias y luego ¿qué hago con ellas? ¿No? Bueno, muy importante es qué hacer con ellas, cómo sí te pueden servir para algo práctico, ¿no? Para diseñar justamente tu futuro. Y es eso, ¿cuáles tendencias son más relevantes para ti, para tu proyecto, para tu proceso? No, ¿cuáles te gustan? ¿Cuáles tendrían impacto? ¿Por qué lo tienen? Y entonces sí te pones a hacer un listado de acciones, ¿no? O un listado de estrategias. Ahora, algo que siempre les digo muy importante,
nunca hay una liga, ¿no? Entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Y dices, pues es que debo, pero no puedo. Y siempre hay un por qué no puedo, ¿no? Bueno, lo que tienes que desarrollar con estas herramientas es que debo hacer de cara al futuro. Entonces, tal vez en el presente no puedes, pero lo tienes que ir construyendo. Esa liga se tiene que romper. Ok. Porque si no, en estudio de futuro se dice algo que aplica. No puedes ser víctima ni villano. ¿Ok? No hay de que no llegué a esto porque el gobierno, esto, nos encanta, ¿no? Y siempre hay cómo hacernos víctimas y villanos. En el estudio de futuros no existe eso. Tú tienes que hacer las estrategias pensando que no eres ni víctima ni hay villanos, no, sino poniendo las piedras angulares para poderlo realizar. Estar como con esta apertura, ¿no? Yo siempre he dicho que el análisis de tendencias tiene que ser de una forma neutral. O sea, sí. No podemos partir de juicios de me gusta, no me gusta, es bueno o malo, porque al final es una posibilidad. Sí, tienes que preguntártelo así, o sea, de darse esa tendencia, ¿qué impacto tiene para mi proyecto? Y si puedes describir el impacto que va a tener, positivo y negativo, porque la gente siempre ve focos rojos. Haz una segunda ronda, resetea tu cerebro y ahora haz los focos verdes, ¿ok? Y si logras hacer las dos columnas de cada tendencia, entonces podrías darte cuenta qué acciones tienes que hacer. Ahora, no solo escoges una. Hay matrices específicas en los Learning Snacks, hay cómo hacer una matriz de priorización de tendencias, ¿no? Y entonces, dependiendo de en dónde te quedan en la matriz, con esas trabajas, por ejemplo, ¿no? Porque es muy importante, como dices tú, además ser muy objetivo. Por eso la pregunta es, ¿qué impacto tiene para mi proyecto? No si me gusta o no. Sí, porque es como, no, pero es que yo creo, entra esta parte personal con el juicio y yo no creo. Entonces lo que hacemos, y yo lo platico con mis alumnos, bloqueamos esta posibilidad, porque ya estamos, no me gusta, no lo encuentro cercano, es decir, empezamos con esta parte más ideológica y en algún momento dejamos de ver un panorama una alternativa que puede pasar. ¿Cuál sería la cuarta? Ya que estoy enlistando todo. Ya vamos en la cuarta. No, ya de ahí pueden pasar acciones, así que ya tienen que actuar. No, te voy a decir que es muy importante, que esto también se relaciona, ¿no? Hay que saber, como les decía, qué vemos y decidir para qué. Si yo veo tendencias de un 2021, a lo único que voy son acciones, ¿ok? Si hago escenarios es porque voy a hacer estrategias de por lo menos a 5 años, ¿sale? Y cuando hago un trabajo de visión, por ejemplo, o de prospectiva, las megatendencias son muy importantes para ver, para entender. Ahora, siempre vale la pena tener el radar. Siempre vale la pena estar viendo las tarjetas, clasificarlas, ¿no? Porque esto te ayuda a ver qué se está moviendo y evitar sobre todo puntos ciegos. Esto que les decía yo, ¿no? Estos elefantes negros, ¿no? Que sí, a veces es totalmente, lo sabíamos y sin embargo lo pasamos de largo, ¿ok? Entonces yo creo que mantener esta cultura de informarme sobre las situaciones vale mucho la pena, ¿no? Pero sobre todo para clasificar qué quiero hacer. O sea, la herramienta es útil para un corto plazo, un mediano y un largo plazo. Hacer nuestro propio análisis, nuestro propio radar. Tenemos aquí a Francisco. Dice, en la Armada de Estados Unidos aprendimos un dicho muy importante. Date prisa y espera. Escucho eso en apreciar las tendencias y querer aprender y rápidamente preparar para el futuro hoy. Disculpe mi español, no está bien. Saludos, Francisco. Sí, Francisco tiene razón, ¿eh? Es la paradoja que se llama del futuro. Y es una paradoja. Es que no hay futuro sin presente y el presente influencia el futuro. Entonces, sí, ¿no? O sea, es cierto. O sea, tienes que darte prisa, pero también tienes que esperar. O sea, es una situación que es una paradoja. ¿No? Por eso les digo yo la analogía del sub y baja, ¿no? Es que existen las dos. O sea, sí, estás viviendo el presente y tienes que vivirlo porque la inactividad también dirige al futuro, aunque creas que no. Mas, sin embargo, si tienes más información, tú puedes diseñarlo. Esa es la realidad, se puede diseñar, ¿no? ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, Clau, referente
a esta posibilidad de una próxima pandemia en el trabajo. ¿Cómo se visualiza este panorama del trabajo? Si va a ser teletrabajo, home office, cada vez va a ser menos presencial, una combinación de ambas. La charla que escuché la otra vez hace semanas contigo me pareció muy interesante y creo que les puede ayudar mucho a la audiencia. Sí, el futuro del trabajo es algo que ya se venía dando. De hecho, en los radares de tendencias ya estaba y se veía para un 2025 el que se transformara todo mucho más hacia un home office, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia que lo dirigía no era una pandemia. La tendencia que lo dirigía es esta búsqueda de también tener más propósito en el trabajo, ¿no? Este pleito que tenemos de infelicidad con el trabajo. Entonces era un cambio social estructural lo que estaba modificando a que se fuera a un trabajo remoto, ¿no? Y sin embargo hoy pues lo aceleró la tendencia, pero la pandemia, pero esto es algo que ya venía, como decía, ¿no? Si me preguntas, ¿llegó para quedarse? En muchas situaciones sí, pero hay que entender por qué. Llegó para quedarse si eso gana inclusión. Llegó para quedarse si eso genera trabajos de mejor valor. Llegó para quedarse si eso reduce la inequidad, ¿no? O sea, esos son los temas de fondo que hay que resolver con el trabajo remoto, ¿no? Por eso digo, es que si esto no va a dar igualdad de oportunidades, entonces no tiene sentido. Y sin embargo es para que dé igualdad. Entonces lo que está detrás que motivó al trabajo remoto no fue la pandemia, fue esta gran necesidad de lograr igualdad, ¿no? De tener trabajos significativos. Que diste una perspectiva distinta, ¿no? Muchas veces vemos, y retomando lo que habías dicho, como un futuro, como un blanco y negro, ¿no? Como teletrabajo presencial, pero es complicado, es muy complejo, es una red muy compleja de entender el propósito de esto. Ya estamos llegando, Claudia, al final de nuestra charla. De verdad, por aquí han estado muy participativos. Si tuvieran, aprovechen a Claudia que la tenemos aquí. Es un momento de preguntar de tendencias. Claudia, si se nos haces favor también al final de pasarnos lo del blog. Hay mucha gente interesada sobre esta información, sobre los snacks, ¿no? Preguntan sobre los snacks, súper importante. No sé si nos quieras finalizar con algo, Claudia, respecto a este tema. Bueno, si yo lo primero es que no le tengan miedo, no le tengan miedo al futuro. Hay gente que de plano, o sea, he tenido sesiones que le asusta y le angustia, ¿no? Y entiendo, cuando lo ves desde ese plano puede ser angustiante. Hay gente que me dice, pero tú cómo duermes cuando analizas todo eso, ¿no? Y es que es muy diferente. Yo sí creo que cuando analizas las tendencias globales, además, tienen aristas muy positivas. O sea, yo sí veo que viene un mundo mejor, ¿no? O sea, estas situaciones críticas y que a muchos nos duelen, los que perdimos seres queridos, claro que nos duelen, pero a lo que nos tienen que llevar es a hacer las cosas mejor, a tener una sociedad mejor, a un mejor futuro, y siempre digo yo, para todos, porque el futuro no puede ser para unos cuantos. Entonces, la creatividad, el diseño, tendría que ser para redirigir este rumbo, ¿no? Y sí, estos cambios estructurales sociales que hoy aceleró la pandemia son cambios positivos. O sea, yo sí veo un optimismo en el futuro. Sí veo que la conciencia social y una situación tan difícil como esta nos ha sacudido para cambiar y replantear muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es al futuro sin miedo y sí creo que lo más importante es información. Lo que más te puede mantener angustiado es la ignorancia. Entonces, por eso valen la pena todas estas herramientas. ¿Y hay algún momento ahorita para finalizar, conectando con lo que dijiste? Es demasiada información. ¿Qué tipo de información podemos acercarnos para, ya dijiste el Fórum Económico Mundial, ¿qué otro tipo de información nos podría ayudar a poder previsualizar esto? Ok, mira, hay varias fuentes. Walter Thompson es una de ellas. Muchas de las fuentes tienen costo, pero yo siempre les digo, la verdad es que esto está en querer ver más allá, ¿no? Como les decía, hasta si ven los Óscares,
escuchen los discursos y muchas veces qué hay detrás de ese discurso, ¿no? Sigan en Twitter a personas que son, pero no influencers en el sentido de moda, ¿no? O sea, sino hasta, ¿por qué está un influencer? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esos influencers? ¿Por qué estamos viendo hoy noticias alternativas en otras plataformas? O sea, todo esto es más que en dónde busco, es en lo que veo, tener esa capacidad de observar el por qué, ¿no? ¿Por qué sucede? Para mí eso es muy importante. ¿Por qué sucedió el problema del Capitolio en Estados Unidos? ¿Qué hay detrás? ¿No? La sociedad que está buscando, que está cambiando. O sea, el querer descifrar la información no es solamente me leo un listado de tendencias porque hay muchas fuentes, las pueden googlear. Hoy, de hecho, Google Trends es una gran fuente, ¿no? Pero es con ella que identifico qué está cambiando, ¿no? Ese es el trabajo más importante que yo veo. Ok, ir más para allá, profundizar un poquito más en el origen, qué es lo que lo causa, ¿no? ¿Qué es lo que mueve? Porque al final vemos los efectos, ¿no? Lo que vemos día a día son las consecuencias de muchas cosas, pero ¿qué hay detrás? Totalmente de acuerdo y coincido en este tema que algunos aquí de mis alumnos siempre platicamos y conversamos respecto a esto. Claudia, pues te agradezco mucho el haber estado aquí, que compartas de tu tiempo, de tu conocimiento, de una información tan relevante, justo en este momento de que estamos cumpliendo un año que inició todo este gran cambio en el mundo y en nuestras vidas. Voy a pedir que no te vayas para presentar el próximo invitado y ahorita nos vemos por aquí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Déjenme, les comparto. Bueno, pues hoy tocamos el tema de futuros. Nos vamos a regresar un poquito al presente, pero con conexión al futuro también. Vamos a hablar de la escritura de los libros con dos emprendedores que, ojo, cada uno realizó un libro, lo lanzó de manera distinta. Muchas veces estamos parados esperando que la musa sea la que nos guíe en todo el proceso, cuando hay una parte en donde la musa es súper importante, pero hay otra en donde debemos de tomar acciones, decidirnos y buscar alternativas, que tiene que ver también con futuros. De la pasión a la letra, nos van a compartir cómo lanzaron su libro, porque imagino que muchos de ustedes tienen ganas de escribir un blog, lanzar su libro, documentos, y los dos lo hicieron de manera distinta, muy viable, y creo que puede ser una alternativa para ya no quedarnos en el intento y poder hacerlo, sobre todo para todas aquellas personas que les encanta la escritura. Claudia, pues muchas gracias por estar aquí. No, Espero de nada. que no sea la última. Quedamos aquí a tus órdenes para cualquier cosa. Te mando un abrazo enorme y estamos pendientes. Ya pusieron aquí oráculo.org. Aquí pueden acceder, ¿verdad? Y aquí está... Sí. La página web tiene muchas herramientas, está dividida como si hay una tienda de contenidos donde están los radares hay unos gratuitos y otros tienen costo, valen la pena. Pueden ver en Facebook, en nuestra página oficial, los videos de cuando hemos presentado los radares y todo el material descargable, sí están los Learning Snacks y están tarjetas de tendencias que ya en los meses que llevamos yo creo que hay unas 30, ¿no? Tarjetas. Entonces, las pueden imprimir, las pueden revisar, ahí pueden ver la metodología de cómo se analizan. La verdad es que es a lo que nos hemos dado la tarea. Normalmente los sitios y las casas de tendencias, la información no la tienen traducida ni de idioma ni a un lenguaje que podamos, no la tienen en tarjetas, ¿no? Las metodologías. Entonces, lo que tratamos de hacer fue eso, ¿no? Que en un sitio, en una misma tienda de contenidos, pudieras encontrar muchas herramientas justamente para poder diseñar futuros.
Excelente, pues ahí lo tienen ya. Creo que es una buena forma de comenzar a analizar. Yo las he leído y de verdad están súper claras, explicativas, entonces creo que puede ser muy buenas herramientas. Gracias, Claudia, un abrazo grande. Gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Un abrazo a todos. Y bueno, yo me despido. Diego, saludos, Diego. Pues no te la pierdas las transmisiones. De verdad, como que han de decir, ay, pues son pláticas y no tienen de verdad una relevancia y profundidad. Tienen un porqué los temas. Paul, saludos, gracias por estar aquí. Ya no leo la mejor todos, Mónica y todos los que estuvieron. Teresa Ramírez, presentes, les agradezco su tiempo compartir. Para mí es súper importante y lo valoro mucho. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves.